Estamos hablando del río Santiago, la situación que enfrenta desde hace muchos años. Nos acompañan especialistas en el campo del medio ambiente, derechos humanos, actividades sociales. Raquel Gutiérrez Nájera, ¿qué podríamos concluir en torno al Santiago? Sabemos ya la historia de una serie de omisiones, de normas violentadas. Hablaba hasta al principio de que no había un marco legal en aquel tiempo, pero hoy lo hay y se sigue violentando. Sí, a mí me parece que uno de las conclusiones y también grandes retos, me parece que la administración pública, tanto en lo federal como estatal y municipal, deben abordar es si ya reconocemos, si tenemos la capacidad política de reconocer el gran problema que tenemos con la contaminación del río Santiago, pues pensar en grandes soluciones y drásticas también, porque no podríamos de otra manera dar un abordaje serio, continuo y sistemático a este problema. Y como tú bien lo dices, tenemos un nuevo marco jurídico que tiene que devenir en instituciones más fuertes, más sólidas y en un acompañamiento con la sociedad civil. Y cuando digo que tenemos un nuevo marco, ya lo anotaba un poco mi compañero, el maestro visitador, de que en el 2011 hubo esta gran reforma a la Constitución de nuestro país en su artículo primero para incluir los derechos humanos como los derechos fundamentales que tenemos los y las mexicanas, así como los derechos humanos contenidos en los tratados internacionales. El año pasado se reconoció el derecho humano al agua potable y al saneamiento con los 3 niveles de gobierno y la sociedad civil y la ciudadanía. ¿Esto qué nos significa? Que las autoridades tenemos que reconstituir los instrumentos jurídicos de política pública, programáticos y de acción para este abordaje con perspectiva de derechos humanos, porque si no, el gobierno mexicano va a estar incumpliendo con su obligación de promover, garantizar y proteger los derechos humanos en el Estado mexicano. Y entonces, ¿a qué me lleva a mí? Que ahorita deberíamos de armar estas mesas de trabajo que ya apuntaba Juan Manuel, no nada más de técnicos, con la sociedad, con las instituciones, con los gobiernos y sentarnos a ver cuáles son los mejores instrumentos que nos permiten cumplir con esta obligatoriedad, pero más que nada que nos permite tener ríos limpios con sociedades sanas. Visitador Alfonso Hernández, ¿esta situación, la recomendación la retomó? Es decir, ¿este tipo de planteamientos que hace la doctora Raquel la retomó? ¿Que escuchen a la sociedad? Sí, de hecho nosotros escuchamos a varios de los expertos, entre ellos a la doctora Raquel y a más, no menos de 100 expertos de distintas latitudes, que fue desde mi perspectiva, uno de los grandes logros de este documento, que fue construido por distintas voces, que tuvimos la oportunidad de escuchar a los directamente afectados, a los servidores públicos de diferentes instituciones, muchos de ellos que participaron de forma anónima, pero que todos en este trabajo de toma de conciencia nos ayudaron a elaborar, como ya mencioné, un documento técnico que se convierte en una guía para que los gobiernos, cumpliendo esta recomendación, en buena medida estarán logrando esos niveles de respeto a los derechos humanos que nosotros tanto buscamos. Finalmente, este caso nos permite como reto generar algo fundamental: la toma de conciencia. La toma de conciencia tanto dentro de la sociedad civil como también, desde luego, de las instituciones públicas. Una toma de conciencia que nos permita aprender de la experiencia. Las autoridades presentes no son responsables de este daño pasado, del daño realizado, pero sí son responsables del daño futuro. De lo que siga. Así es. Y entonces corresponde a estas nuevas generaciones de sociedad civil y de autoridades, con responsabilidad, con energía, a hacer las políticas públicas que resulten necesarias, y desde la sociedad civil también impulsarlas para salvaguardar los derechos de generaciones por venir. Muy bien, Juan Manuel Estrada, tu conclusión. Sí.
Coincido con la doctora, no coincido un poco con mi compañero Barrón, en el sentido de que las instituciones son instituciones y sean pasadas, presentes o futuros, tienen responsabilidad. Y su responsabilidad no es que el que se fue, el que vino o el que vendrá, no, tienen su responsabilidad y como instituciones, Aunque le cambien el nombre. aunque le cambien el nombre, la tienen que cumplir, tienen una obligación, y no es dádiva, es una obligación que la ley les exige. Y en ese sentido, creo que la sociedad de Jalisco debe de cambiar, debe dejar de ser menos apática y más participativa en todo lo que tiene que ver en su entorno, porque mientras no te llegue a tu casa, no te interesa lo que le esté pasando al vecino. Y en ese sentido, me sumo al comentario de la doctora Raquel. Muy bien. Pues yo les quiero agradecer a los tres por haber estado en esta ocasión aquí en Ruta 44. Lo que nos han dicho nuestros invitados en esta emisión ha sido, sinceramente, un asunto muy claro y muy diáfano en este sentido. Omisiones de parte de la autoridad, incapacidad para atender, sobre todo insensibilidad para escuchar a la sociedad, corrupción que está ahí, subsiste en el hecho de que se hayan autorizado fraccionamientos junto a un río a todas luces sumamente contaminado. El caso lamentable de un menor que falleció. El caso de una autoridad judicial que ha sido, digamos, sorda en ocasiones ante las denuncias que se han hecho, y una norma oficial mexicana y leyes que existen en la materia que ya se reglamentaron, ya se regularon y lamentablemente siguen siendo olímpicamente ignoradas. Lo que pudiéramos concluir, y gracias a lo que han intervenido nuestros invitados, es que en torno al río Santiago hay que tomar las cosas en serio. No se trata de bravuconamente salir a decir que alguien puede tomarse un buche de agua respecto al río Santiago. No esa es la historia, no es esa la historia que queremos contar. Me parece que hay que tomar acciones concretas y tienen que ser inmediatas. No es un asunto de sentarnos y esperarnos a que la naturaleza haga su parte, cuando fue el hombre el que definitivamente acabó con este cauce natural. Estaremos atentos a lo mismo y le agradezco que nos haya acompañado.